Introducción al derecho penal y teoría del delito. Bien, en la clase anterior terminamos de estudiar el segundo elemento del delito, que es la tipicidad. Es decir, estudiamos al delito en la clase anterior como una acción típica. Por eso que es interesante tener en cuenta las explicaciones que nos dan las dos principales teorías respecto del análisis del delito. La teoría causal, que nos coloca todos los elementos del delito de manera exponencial, por separado: acción, típica, antijurídica y culpable, sancionada con una pena. Esa es la consecuencia que está reconocida en la ley penal chilena. Y la teoría causal, que incluye el dolo dentro de la acción, o la acción dentro del dolo. Entonces, en el caso de la teoría causalista, van viendo ustedes cómo se va pudiendo analizar cada uno de los elementos del delito. Y en este sentido utilizamos esta teoría para eso, para analizar los elementos del delito. Vimos la acción, los elementos de la acción, ¿no es cierto? Omisión, y después vimos la tipicidad, el delito como acción típica, y ahora nos corresponde estudiar el tercer elemento, que es la antijuridicidad. Entonces, ahora vamos, así como estudiamos en la clase anterior el delito como acción típica, ahora vamos a estudiar el delito como acción antijurídica. Como acción antijurídica. Si uno se fija en el Código Penal, en el artículo primero, ¿no? El delito toda acción o omisión voluntaria penada por la ley. El delito toda acción o omisión voluntaria, ¿no? Está refiriendo al elemento subjetivo, a la culpabilidad, penada por la ley. Las acciones o omisiones penadas por la ley se reputan siempre voluntarias, a no ser que conste lo contrario. Bien. Y después la ley se refiere también a los cuasi delitos, ¿no es cierto? A la culpa. Pero no se refiere a este juicio de reprochabilidad. Es decir, a la antijuridicidad, al injusto, a este juicio de valor o el disvalor que envuelve la norma. Es delito toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. Es decir, nuestro código, al definir el delito, silenció el elemento injusto. Y como el código nuestro silenció el elemento injusto, entonces tenemos que referirnos a él para poder entenderlo. Entonces, verificado que la acción es típica, tenemos descrita la conducta, ¿no es cierto?, en el marco legal de la ley penal. El que mate a otro será sancionado con tal pena, ¿no es cierto? Verificado que la acción es típica, se debe formular un juicio de valor. ¿De qué? De esa acción típica. ¿Para qué? Para determinar si se ha producido o no un conflicto con la ley. Estamos hablando de la ley penal en este caso, ¿no? Porque este juicio se puede también realizar en otras ramas del derecho. Ya que no basta que la acción sea típica para que sea reprochada, sino que puede, ¿por qué? Mejor dicho, porque puede concurrir alguna causal de justificación. Entonces, ¿qué es lo que es la antijuridicidad? Es un disvalor, es decir, un contravalor o un sin valor, si ustedes quieren. Lo que significa que la afirmación de la ilicitud es el resultado de un juicio de valor, en virtud del cual se declara que la conducta típica es contraria a los valores reconocidos por la norma. La conducta que no se declara en la norma
que los valores que ella misma contiene son contrarios a la conducta que el sujeto realizó. Bien. Es decir, el que mate a otro. ¿Cuál es el valor? El bien jurídico que protege esa norma. ¿Cuál es? La vida humana. Si yo mato una vida humana, entonces estoy yendo contra el valor. Y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, hay un disvalor. O, como dicen algunos, un desvalor. Es decir, el valor que contiene la norma y que lo protege, ¿no es cierto?, la norma, está siendo lesionado, lesionado o puesto en peligro por la actuación del sujeto. ¿Cuál valor está siendo atacado, lesionado o puesto en peligro por la acción del sujeto? En el caso del homicidio, ¿no es cierto?, en el caso del que mate a otro, o si se trata de un delito de peligro, el que lo coloque en riesgo a ese bien jurídico. En el caso, ¿no es cierto?, de un delito de peligro, el típico caso del manejo de vehículos motorizados en estado de ebriedad. Un delito de peligro. Yo estoy, efectivamente, un delito de peligro concreto. Yo estoy poniendo, ¿no es cierto?, en riesgo la seguridad en el tránsito público, por el solo hecho de estar conduciendo un vehículo en estado de ebriedad. De eso es lo que estamos hablando. La antijuridicidad es disvalor, lo que significa que la afirmación de la ilicitud es el resultado de un juicio, en virtud del cual se declara que la conducta típica es contraria a los valores reconocidos por esa conducta típica que aparece en la norma. El legislador dicta la ley luego de ejecutar una cuidadosa selección de los bienes que quiere velar y de los modos de atentado contra los cuales quiere protegerlos. Hace una selección el legislador de estos bienes que quiere velar y de los modos de atentado contra los cuales quiere protegerlos. Actuación que presupone, ¿no es cierto?, una valoración que plasma, que hace carne o que le da vida en una norma. Estoy buscando en el Código Penal, para no poner siempre el ejemplo del más fácil, ¿no es cierto?, para entenderlo mejor. En vez de colocar siempre el ejemplo del homicidio, para que coloquemos una norma más reciente, A propósito, ¿no es cierto?, de que el legislador realiza una cuidadosa selección de los bienes que quiere velar y de los modos de atentado contra los cuales quiere protegerlo. ¿No es cierto? Ya. Entonces, para que coloquemos, reitero, perdonen que sea reiterativo, pero me interesa que sobre todo este tipo de instituciones, de conceptos, ¿no es cierto?, como los elementos del delito tienen que quedar clarísimos. En el Código existía una norma que ya tiene su tiempo, que es el artículo 318.
dentro del párrafo, relacionado con los crímenes y simples delitos contra la salud pública. Contra la salud pública. Entonces, en el artículo 318 se sancionaba a quién? Al que pusiera en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio. Esta es una norma antigua. Se sancionaba con presidio menor un simple delito, presidio menor, en su grado mínimo o multa. Es decir, es una pena alternativa, no copulativa. Bueno, una pena copulativa es presidio menor en este caso y multa. En este caso el legislador da la chance de que le apliquen o el presidio o la multa. Es decir, rebajando siempre las penas a delitos que pueden ser graves. Entonces, este era el artículo 318. El que pusiera en peligro la salud pública por delito de peligro, pusiere en peligro en el futuro, ¿no es cierto? O en un futuro puede ser inmediato o mediato, pero no es en el momento. El que pusiera en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de seguridad. Es decir, acá, ¿no es cierto?, estamos básicamente en virtud de una ley penal en blanco, en donde el legislador penal se está refiriendo a otras disposiciones, generalmente, ¿no es cierto?, de carácter administrativo, porque donde se encuentran, ¿no es cierto?, las reglas higiénicas o de salubridad, generalmente se encuentran en los reglamentos que hacen aplicable una ley, y ahí viene toda la discusión respecto de por qué algunos consideran que las leyes penales en blanco son inconstitucionales, ¿no?, lo que vimos en su oportunidad. Entonces, debidamente publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio. Tiempo de catástrofe, epidemia o contagio. Entonces, era solamente poner en peligro la salud pública por no cumplir, ¿no es cierto?, por no cumplir las reglas de higiene o de salubridad. Normas que deberían estar publicadas por la autoridad. ¿Y qué era lo importante? Que esto ocurriera en tiempo de catástrofe, de epidemia o de contagio. A propósito de este artículo, ¿no es cierto?, que era el que estaba rigiendo hasta antes de la pandemia, ¿no?, de carácter bastante más general, se agregan a este artículo 318 un artículo 318 bis y un artículo 318 ter. ¿No? ¿Y cuándo se agregan estos artículos? Se agregan a través de la ley 21.240, publicada en el Diario Oficial del 20 de junio del 2020, o sea, época de la pandemia. 20 de junio del 2020. Es decir, aquí, para los efectos del código que es de 1875, tenemos una norma nuevecita. Estamos en julio, los primeros días de julio, ¿no es cierto? Tiene un año prácticamente, y días, esta norma. Publicada en el Diario Oficial del 20 de junio del 2020. ¿Qué es lo que sanciona esta ley? Fíjense ustedes, el 318 bis, que los carabineros son los que salen con este artículo en la mano, que es como cuando le pasan un parte a uno, el carabinero le dice, mire, el artículo tanto, la ley del tránsito dice tal cosa. Acá lo mismo. ¿Sanciona a quién? 318 bis. Al que en tiempo de pandemia, epidemia o contagio, se cambiaron la redacción del 318 que habla de tiempo de catástrofe, epidemia o contagio. Acá el artículo empieza en tiempo de pandemia, epidemia o contagio. Entonces, le cambiaron la catástrofe por pandemia. El que en tiempo de pandemia, epidemia o contagio genere a sabiendas riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de la autoridad sanitaria. Usted no pidió permiso, ¿no es cierto?, estando en la comuna en etapa X, ¿no es cierto?, y usted tiene que pedir permiso, no pidió permiso y salió a la calle, o quiso viajar a alguna parte, etc. Entonces, le aplican este artículo.
Usted está en su casa con mayor número de personas, cuando se pueden juntar solamente tantas personas, entonces le aplican este artículo. ¿Mm? Porque se sanciona al que en tiempo de pandemia, epidemia o contagio genere a sabiendas riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de la autoridad sanitaria. Sale la publicación, todo esto está publicado, ¿no es cierto? Por la autoridad sanitaria, está publicado en el diario oficial, y uno no cumple con el aforo, o no cumple con el pedir permiso para transitar por la calle, etcétera, etcétera. Entonces esta es una norma nueva. ¿Qué es lo que está protegiendo acá el legislador? La salud pública. Pero la salud pública significa al final, ¿no es cierto?, proteger la salud de los particulares individualmente considerados. Porque salud pública no significa que estén todos en un estadio, porque como hay muchas, entonces hablamos de salud pública. No, cuando están también en diferentes lugares del país, dentro de sus casas, ¿no es cierto?, infringiendo el aforo, o para qué decir, en una fiesta, o en un concierto, lo que sea, se está, ¿no es cierto?, poniendo en peligro la salud pública. ¿Cuándo? En tiempos de pandemia, epidemia o contagio. Porque el gobierno de turno, en este caso, ¿no es cierto?, el que le tocó estar en esta época de la pandemia, eh, ha dado a conocer el estado de excepción en el que nos encontramos, precisamente por la pandemia. Esa es la situación. Entonces el legislador lo que ha hecho, así como el legislador penal, siempre nos estamos refiriendo al legislador penal, lo que ha hecho es una cuidadosa selección de los bienes jurídicos que quiere velar. ¿Cuáles son las en general en este caso? ¿No es cierto? La salud pública. La salud pública. Que como digo, del punto de vista de cada persona que se encuentra en el país, es considerada también la salud individual. Es como cuando usted protege, ¿no es cierto?, las enfermedades venéreas, que son de transmisión, ¿no es cierto?, entre las personas generalmente. Salvo el caso del SIDA, que se puede transmitir también de otra manera, por una inyección, ¿no es cierto?, en una transfusión de sangre, sí, como ha ocurrido, le ocurrió a unos artistas, ¿no es cierto?, en hollywoodense, hace años atrás. Por una operación a la hija de este artista, le hicieron una transfusión, ellos tuvieron que donar sangre, no sé, el asunto es que se infectaron todos, en el caso del SIDA. Entonces, nos encontramos con que se hace un juicio de valor. Se seleccionan los bienes jurídicos que se quieren velar, proteger. Y también se establecen cuáles son los modos de atentado en contra de estos bienes. ¿Cuál es el modo de atentado acá? Cuando en estas épocas de pandemia, epidemia o contagio genere a sabiendas el que riesgo de propagación de agentes patológicos. Riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de la autoridad sanitaria. Y la pena es presidio menor en su grado medio a máximo. Y multa. Aquí la pena es cumulativa. No sé, alguno de repente, alguno de ustedes como estudiantes no sabe o no ha visto estos artículos 318 bis y 318 ter. La pena subió bastante en relación con el artículo 318 pelado, digamos, de presidio menor en su grado mínimo o multa, pena alternativa, salta a presidio menor en su grado medio a máximo y multa. Y multa. Así que no es menor esto. Y las multas son altísimas. Son altísimas. Entonces acá nos encontramos con que la idea del legislador es proteger en la norma penal, ¿cierto?, el bien jurídico, y por otro lado, evitar los medios de atentado en contra de los cuales quiere protegerlo. Acá, ¿cuál es el medio de atentado? Aquel que a sabiendas, en estos periodos, ¿no es cierto?, de pandemia, provoque un riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una norma de la autoridad sanitaria.
Así es, todos los casos que existen, ¿no es cierto?, en donde yo le puedo contagiar este virus que nos tiene enfermo a todo el mundo, ¿no es cierto? O sea, nos tiene enfermo de preocupado, ¿no? Eh, cuando yo infrinjo las normas de la autoridad en relación con esta materia. Eh, bueno, ahí después las circunstancias agravantes que contiene este delito eh, tienen que ver, ¿cómo se llama? Se la voy a leer en todo caso, ¿no? Ustedes lo tienen en el código 318 bis. ¿No? Dice, será circunstancia agravante de este delito cometerlo mediante la convocatoria de espectáculos, celebraciones o festividades prohibidas por la autoridad sanitaria en tiempo de catástrofe, pandemia o contagio. Sí, es circunstancia agravante. ¿No? Cuando se comete el delito mediante la convocatoria a espectáculos, celebraciones o festividades prohibidas, ¿no es cierto?, por la autoridad sanitaria en tiempo de catástrofe, pandemia o contagio. Aquí tenemos entonces una situación nueva de lo que estamos explicando. E incluso también el artículo 318 ter sanciona al que a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado le ordene concurrir al lugar de desempeño de sus labores de trabajo, cuando éste sea distinto de su domicilio o residencia y el trabajador se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria. Entonces acá se está sancionando a los empleadores, en el fondo, para decirlo más corto, que obliguen a un trabajador que vive en un lugar que está en aislamiento a ir a trabajar a un lugar que no está en aislamiento, pero que sea obligado a ir a trabajar ahí, ¿sí?, por el empleador. Entonces, en ese caso también hay una sanción bastante alta. Eso es lo que quería señalarle respecto de otro tipo de delitos que están en bastante actualidad, si pudiéramos decir así. Entonces, al otorgar su protección a un bien jurídico, aquí tendríamos, ¿no es cierto?, que volver a lo que era la primera clase, ¿no?, la segunda, no sé, ¿qué es lo que es un bien? Todo aquello de naturaleza material o inmaterial que sirve para satisfacer una necesidad humana. Todo. Lo que se ve y lo que no se ve, que sirve para satisfacer una necesidad humana. Eso es un bien. Y jurídico, cuando este bien está protegido por la ley, en relación con la persona, que es a las que afecta, a las personas. Por eso que los alemanes hablan de, en vez de bien jurídico, de interés jurídico, porque no se protege el bien mismo. Cuando se protege la vida, no se está protegiendo la vida así en abstracto, se está protegiendo la vida de una persona. Cuando se protege el patrimonio, ¿no es cierto?, para que alguien no sea objeto de hurto o robo, no se está protegiendo la cosa que se hurta o que se roba. Se está protegiendo a la persona que es dueña de esa, o dueña o poseedora, ya entran en el análisis de ello, de esa cosa, porque el derecho protege a las cosas en relación con los sujetos que tienen, ¿no es cierto?, el dominio, la posesión o lo que sea sobre ellas. No se protege la cosa misma. Entonces, al otorgar su protección a un bien, el legislador lo declara jurídicamente valioso, afirmando por otro lado que las conductas que atenten contra ese bien son contrarias al valor jurídicamente reconocido. Esto es, desvalora esas conductas. Al proteger el bien jurídico, desvalora la conducta que está constituida por la norma. ¿Qué quiere decir eso? Que al proteger la vida, en el caso del homicidio, o de cualquier otro bien jurídico que proteja, ¿no es cierto?, está desvalorando esa conducta. ¿En qué sentido? Que está haciendo que el que desobedece el mandato contenido en la norma, ¿no es cierto?,
está incurriendo, ¿no es cierto?, en una conducta que la conducta es desvalorada. ¿Mm? Es decir, si yo cometo un homicidio, ¿no es cierto?, es porque la norma me está a mí aplicando una pena porque yo incurro en la descripción de esa norma. ¿Por qué? Porque la norma dice, el que mate a otro sufrirá tal pena. Entonces la ley está protegiendo el bien jurídico, la ley penal en ese caso, está protegiendo el bien jurídico. Y conjuntamente con protegerlo, ¿no es cierto?, está también tratando de evitar los medios con los cuales deja, ¿no es cierto?, o queda sin protección esa vida humana. Bien, esta valoración legislativa tiene características de generalidad abstracta, claro. Las normas son, las características de las normas es que son generales, son abstractas y generales, ¿no es cierto?, y coercitivas. Esta valoración legislativa tiene características entonces de generalidad abstracta, porque la norma no efectúa una valoración pormenorizada y concreta, sino que el mandato o prohibición de atentado van dirigidos a toda persona, como son todas las leyes, salvo la excepción, ¿no es cierto?, que las leyes tengan nombre y apellido de personas, como las leyes que otorgan una pensión de gracia, etc., o un indulto, etc. Cualquiera sean sus particularidades o las del caso especial en que se encuentra. La norma de valoración determina lo que debe ser, no matar a otro. Porque si yo incurro en la descripción de la conducta, me van a aplicar una sanción. Entonces me está diciendo, si usted mata a otro, va a tener esta sanción. La norma de valoración determina lo que debe ser, prescindiendo de lo que puede ser. No nos olvidemos que en el campo del derecho, además, estamos girando siempre en torno a este concepto del deber ser. Del deber ser. Las normas de conducta y sobre todo y las normas jurídicas y las normas jurídico-penales establecen lo que debe ser. Lo que debe ser. No como en el mundo, ¿no es cierto?, en el mundo de la naturaleza, ¿no es cierto?, del universo, en donde las reglas establecen otro mundo, no un mundo conductual, está regido por otras normas, y que muchas veces esas normas de conducta del hombre no coinciden con las normas de la naturaleza o del universo. Entonces, ahí nos encontramos en el otro mundo, regido por otras normas. La norma de valoración entonces determina lo que debe ser prescindiendo de lo que puede ser. En este sentido se puede afirmar que la antijuridicidad es un juicio objetivo, objetividad que no se puede trasladar al objeto de valoración, que está compuesto por elementos tanto objetivos, físicos, como subjetivos, es decir, morales, psíquicos. Entonces, ¿qué es lo que se puede afirmar? Se puede afirmar que la antijuridicidad es aquel disvalor de que es portador un hecho típico. Sí, el que yo mato a otro, ¿no es cierto?, estoy cometiendo un desvalor. Le quité la vida a otro. Y la vida es el valor bien jurídico que protege, ¿no es cierto?, esa norma. La antijuridicidad es aquel desvalor de que es portador un hecho típico que contradice las normas de deber contenidas en el ordenamiento jurídico. El hecho típico contiene, ¿no es cierto?, un desvalor que contradice el hecho típico penal, ¿no es cierto?, que contradice las normas contenidas en el ordenamiento jurídico. O sea, yo no debo matar a otro, yo debo proteger la vida humana, porque el legislador hizo una selección de los bienes jurídicos,
y llegó a la conclusión de que la vida humana es un valor que se tiene que proteger por toda la comunidad, por todos los seres humanos. Les parecerá de perogrullo, pero esto es para que las explicaciones queden claras. Entonces, habiendo silenciado nuestro código el elemento injusto, como dijimos al comienzo, porque la ley solamente se refiere en el artículo 1 del Código Penal a los elementos relacionados con la acción, la omisión y la culpabilidad. Es delito toda acción o omisión voluntaria penada por la ley. Es lo único que dice el código. Y después agrega el inciso segundo que las acciones u omisiones se presumen voluntarias, ¿no es cierto? En los casos en que la ley lo señala. Las acciones o omisiones penadas por la ley se reputan siempre voluntarias a no ser que conste lo contrario. Es decir, habiendo silenciado nuestro código el elemento injusto, la forma más aceptable de concebir, la forma más aceptable, ¿no? O más entendible o más fácil de concebir la antijuridicidad, estamos hablando de conceptos, de ideas, ¿no es cierto? No se ven, no se tocan, no se aprecian por los 5 sentidos que tiene el ser humano, sino que por el cerebro que crea la mente, que es la que razona. La forma más aceptable de concebir la antijuridicidad entre nosotros es la de apreciarla en sentido negativo, por exclusión. Y ahí, al considerar la antijuridicidad en sentido negativo, es decir, por exclusión, debemos afirmar que una acción es típica, una acción típica es antijurídica, cuando no la ampara ninguna causal de justificación. Porque en tal caso, ¿no es cierto?, si es que la ampara alguna causal de justificación a esa conducta típica, no es contraria a derecho. Es decir, convierte un acto ilícito en un acto lícito. Más simple. El que mate a otro, ¿no es cierto?, comete un desvalor de conducta. Un desvalor de conducta. Y de resultado, ¿no es cierto? Porque la acción tendiente a matar a otro provoca ese desvalor. Entonces, si yo incurro en esa conducta, estaría cometiendo, ¿no es cierto?, una acción típica, sea que realice el homicidio por acción o por omisión. Estoy realizando una acción u omisión típica. Pero si yo cometo esa muerte en legítima defensa propia, por ejemplo, la legítima defensa puede ser propia de parientes, de terceros, de extraños, ¿no es cierto? O legítima defensa privilegiada. Si yo realizo, reitero, no realizo, no es el verbo que viene mejor. Si cometo, ¿cierto?, esa acción tendiente a quitarle la vida a un ser humano, pero lo hago amparado en una causal de justificación, ¿cuál es la legítima defensa? No estoy incurriendo en el disvalor de la conducta, en el sentido de que, si bien es cierto, esa conducta mejor dicho, esa conducta es sancionada, me está amparando a mí con una causal de justificación. Entonces, en ese caso, estoy protegido, si pudiéramos decir así, para realizar esa conducta. O mejor dicho, realizando esa conducta que el legislador sanciona. ¿Cuál es? Matar a otro. Pero en legítima defensa, o en estado de necesidad, o en el ejercicio de un deber, profesión, oficio, cargo, etcétera, que son las causales de justificación. Como el tipo penal cumple una función indiciaria, ya lo vimos dentro de las funciones del derecho penal, de la tipicidad, cumple una función indiciaria, la tipicidad cumple una función indiciaria de la antijuridicidad,
Frente a una acción típica, el juez no está obligado a una fundamentación positiva de esta. Le basta con cerciorarse de que en el caso concreto no concurre ninguna causal de justificación, por lo que la teoría de la antijuridicidad se resuelve en una teoría de las causales de justificación. Por eso que el juez, en el caso concreto que se ventila en un tribunal, en un control de detención, no está en la audiencia de control de detención obligado a aquello que está obligado cuando va a dictar la sentencia definitiva, más allá si no la dicta el juez de garantía, la sentencia definitiva en materia penal, sino que la dicta el tribunal oral. Dependiendo, porque si se trata de cierto tipo de delitos menores, lo puede hacer un juez de garantía. Pero más allá de eso, el juez en el caso de la ¿cómo se llama?, de la formalización, o en el caso del control de detención, que después tendría que haber una formalización para que pueda dejarlo en prisión preventiva, puede hacerlo el juez, porque no tiene que cumplir con los mismos parámetros que cuando dicta la sentencia definitiva. Donde ahí tiene que estar acreditada una serie de cosas, entre primero el hecho, ¿no es cierto?, punible, después la participación y después todas las formas, ¿no es cierto?, en que ocurrió el hecho. Tiene que estar acreditado por los medios de prueba que se van a dar ahí. Y en un debido proceso, etcétera, ante el tribunal competente, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que estar acreditado. Entonces el juez basta con que en el control de detención se establezca que la conducta fue voluntaria. Fue voluntaria. Fue voluntaria. Si es que decreta la prisión preventiva. Basta con que se establezca. Por ejemplo, hay un muerto, ¿no es cierto? Un muerto de una persona, aparece alguien como que tiene calidad de autor, en cualquier grado de autor o de cómplice, ¿no es cierto?, de cómplice. Dejemos al encubridor que no es partícipe del delito, sino que actúa con posterioridad al delito. Dejemos al encubridor aparte. El juez puede decretar la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque lo único que le basta al juez en ese momento es que la descripción que hace el artículo 1 en el inciso 1, que delito es toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. Voluntaria, ¿verdad? Lo que significa que el juez basta con que se establezca que la muerte es consecuencia de la actuación de ese sujeto. Mientras no le establezcan al juez ahí, al menos con antecedentes justificados, como exige, ¿no es cierto?, el artículo correspondiente al 140 del Código Procesal Penal, mientras no le justifiquen al juez una causal de justificación, entonces el juez puede dejarlo en prisión preventiva. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿cómo puede ser apreciado este elemento antijurídico? Nosotros dijimos ya que este elemento antijurídico correspondía, ¿no es cierto?, a una apreciación que se hace, ¿no es cierto?, de la conducta que incurre en la descripción que hace la norma. Bien, entonces envuelve un juicio de valor en cuanto, si no la ampara a esa conducta una causal de justificación, debería ser sancionado el sujeto en que incurrió en ella, penalmente. Bien, ahora, ¿cómo puede ser apreciado ese elemento de la antijuridicidad? En el sentido de que los límites de la libertad del legislador en el ejercicio de su tarea valorativa constituyen el problema central en todas las áreas del derecho, no solamente en esto. ¿Dónde termina, ¿no es cierto?, esta tarea legislativa que hace el legislador? ¿Dónde están sus límites? ¿Hasta dónde puede el legislador, ¿no es cierto?, hacer esta valoración? Bueno, y nosotros podemos ver que acá empiezan a jugar otras instancias, ¿no es cierto?, que son los poderes del Estado. El legislador, ¿no es cierto?, genera sus leyes. No nos olvidemos del principio de reserva de legalidad. No hay delito ni pena sin ley. No hay delito ni pena sin ley. Entonces la ley se genera en
en el legislativo. Entonces nos encontramos con que en el legislativo debería existir toda la discusión respecto de la creación de una ley, como este artículo, ¿no es cierto?, 318 bis y ter del año pasado a propósito de la pandemia, que les acabo de leer. Esa labor debería realizarla el legislador. El legislador. Y entonces el legislador en el Parlamento va a discutir respecto del bien jurídico de que se trate. Si es que ese bien jurídico es digno de protección. En este caso, la salud pública y de cada uno de las personas que habitamos en este país, ¿no es cierto?, de proteger esa salud pública e individual. ¿Es digna de protección en estos tiempos de esta crisis de la pandemia del coronavirus? Los legisladores llegaron a la conclusión de que sí, por algo dictaron esa ley que creó su artículo 318 bis y 318 ter, y otros, ¿m? Y otros, que tienen que ver también con las protestas, que habían ocurrido un poco antes. Eso se generó en el Congreso, porque hasta donde yo sé vivimos en una democracia en donde las leyes se generan en el Congreso. ¿De dónde viene la iniciativa respecto de si este es un régimen presidencialista y el presidente tiene más capacidad para proponer leyes, ¿no es cierto? Y cuando la propone el presidente tiene un nombre, cuando la propone el Parlamento tiene otro, y el Parlamento tiene menos capacidad. Esa es otra etapa o otro estadio en el que se discutan esas cosas. Pero el hecho concreto es que las leyes penales deben crearse en el Parlamento. Y de hecho se crean hasta este momento. Hasta este momento. Entonces, el legislador creó esta ley, apreció este valor. El legislador dijo, en definitiva, este coronavirus, ¿no es cierto?, si no tomamos medidas, incluso de carácter penal, creando ciertos tipos delictivos, se va a seguir aumentando la propagación de este virus, causando incluso la muerte de muchos chilenos, y chilenas, como se dice ahora, extranjeros y extranjeras, como se dice ahora. Entonces, se hizo esta valoración, se discutió, se asesoró, los contribuyentes de Chile, ¿no es cierto?, aportamos para que tengan asesores los parlamentarios, etcétera, y llegaron a la conclusión de que sí, que había que proteger este bien jurídico. Y por eso, entonces, es que se dictaron estas leyes. Esta ley que contiene estos dos artículos. Entonces, ¿puede la ley positiva valorar arbitrariamente las conductas mandándolas o prohibiéndolas arbitrariamente? ¿O el legislador está sometido a restricciones por la naturaleza de las cosas? Bueno, está sometido a restricciones el legislador. Y son restricciones que emanan tanto de la naturaleza de los bienes que el legislador pretende proteger, como de las opiniones que tengan los legisladores de los bienes que pretende proteger. Ustedes ven que, lo hemos dicho, y me imagino que los profesores lo dirán en su respectivo ramo, de que el derecho es algo vivo, el derecho no es estático, el derecho cambia, y a veces cambia muy rápido, y a veces cambia mal, porque por hacer las cosas a la rápida, ¿no es cierto?, después hay que estar modificando las leyes muy seguido, porque se hizo una falsa apreciación del asunto, o porque determinada ideología triunfó, etcétera, etcétera, etcétera. Están todos, como se llaman, los vaivenes de la política metidos ahí en ese otro aspecto. Pero a nosotros nos interesa averiguar si es que el legislador tiene límites para poder apreciar los bienes jurídicos y protegerlos. Porque con esto de proteger los bienes jurídicos también, ustedes ven todas las discusiones que hay respecto de que hay personas, ¿no es cierto?, dentro de las cuales consideran que ya con todo esto del encierro ya no se saca nada con el puro encierro. Así, porque después de estar encerrada la gente se abren, ¿no es cierto?, un poco las compuertas, la gente empieza a juntarse y otra vez empieza
¿cómo se llama?, la propagación, etcétera. Es decir, pareciera que las medidas hay que tomarlas también con el encierro, pero que el encierro después provoque ciertas formas de vida, cosa que la gente respete otras situaciones, como andar con la mascarita, como que la misma, pero la gente misma, cada uno aisladamente considerado, respete, tenga ese respeto aquí en la cabeza, de cumplir con darle el espacio que se señala al otro, etcétera, pero no sin que ande alguien diciéndole, oye, usted tenga que, póngase acá, usted otro póngase más allá. No, que cada uno sepa que no tiene que acercarse a la otra persona. ¿Ah? ¿Entiendes? ¿Ah? Entonces, mascarilla, la higiene personal, ¿no es cierto? Las manos y todo, pues. ¿Cómo se llama? Y la distancia. Y también ahora dicen que la vacunación, etcétera. Hay mucha gente que no se puede vacunar porque tienen algún tipo de órgano afectado y entonces, ¿cómo se llama? Como las vacunas consisten básicamente en inyectarle, ¿no es cierto?, el virus, la bacteria o lo que sea a la persona para que el cuerpo cree, ¿no es cierto?, anticuerpos de esa misma, de ese, en este caso el virus, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con si el virus, en vez de a ese órgano de esa persona que está enferma, ¿no es cierto?, el virus se propaga muy rápidamente o le ataca a ese órgano y se muere, ¿no? Es decir, por la vacuna se muere. Es decir, todas esas cosas tiene que apreciarlas el legislador, pues, las tiene que apreciar. Y por eso es que él es el que tiene que valorar esto, pero tiene un límite, tiene límites. Los denominados límites al jus puniendi, en este caso, al jus puniendi del Estado, que es el deber, el derecho y deber que tiene el Estado, ¿no es cierto?, de proteger los bienes jurídicos y para dictar, ¿no es cierto?, en abstracto, normas prohibitivas o imperativas que protejan esos bienes jurídicos de aquellos, ¿no es cierto?, atentados en contra de ellos. ¿Eh? En este caso de la vida de las personas. O sea, cuando usted protege, ¿no es cierto?, a la ciudadanía en cualquier país del mundo, ¿no es cierto?, cada uno con su diferente ideología, totalmente contrapuesta. Pero si, de acuerdo con la ideología que hay en el país, alguien está realizando actos de destrucción masiva, esa persona está cometiendo delitos de terrorismo, bien simple, cualquiera que sea la ideología, ¿eh? Cualquiera. ¿Eh? Pero si alguien está cometiendo un delito de destrucción masiva, está cometiendo un acto de terrorismo. Claro. Si alguien, ¿no es cierto?, provoca el incendio de un supermercado y mueren personas, ¿qué es lo que es eso? Eso es terrorismo. Claro. Y eso es terrorismo en cualquier parte. Cualquiera que sea la ideología que haya en el país. Es igual. Entonces, el legislador tiene que tener un límite, ¿no es cierto?, al jus puniendi del Estado, en este caso, en general. Entonces, aquí hablamos de que el elemento antijurídico puede ser apreciado en su forma o en su aspecto formal o jurídico, es decir, la acción antijurídica, o mejor dicho, la acción típica es antijurídica cuando es objetivamente contraria a derecho, es decir, cuando está en contraposición o está disconforme con la ley positiva, ¿sí?, y ya no es formal o jurídico, sino que es material o supralegal, cuando la acción típica es antijurídica, cuando contradice una ley positiva que se ajusta a presupuestos trascendentes al ordenamiento jurídico. Se quedan más allá de la ley, puede ser la Constitución. O cuando existe contraste entre la acción típica y las normas de cultura reconocidas por la comunidad. ¿Qué es lo que son las normas de cultura reconocidas por la comunidad? Son un conjunto de mandatos y prohibiciones de variada índole, ¿m?, que sirven de base al ordenamiento jurídico y que evolucionan con el progreso humano. Entonces, los límites, ¿no es cierto?, los límites respecto de la antijuridicidad deben apreciarse tanto en un aspecto formal o jurídico, para que haya una contraposición con la ley positiva, o cuando se trata, ¿no es cierto?, de elementos que constituyen una serie de otros elementos que forman parte de la sociedad en su conjunto. O sea, ya no hablamos solamente de que haya una contraposición con la ley positiva, sino que también puede serlo con la norma
más importante de todos los países, que es la Constitución, o con otras normas, ¿no es cierto?, que incluso consideran las normas de cultura de una sociedad. Ahora, las valoraciones objetivas que hace el legislador, estas valoraciones abstractas, miran por un lado a la índole de la conducta, y ahí hablamos entonces, cuando hablamos de mirar a la índole de la conducta, hablamos del disvalor de acción, y por otro lado miran a la protección de los bienes jurídicos en contra de eventuales lesiones o puestas en peligro, delito de lesión o delito de peligro, es decir, disvalor de resultado. Es decir, cuando estas valoraciones que hace el legislador miran a la conducta, ¿no es cierto?, hablamos de disvalor de acción, y cuando miran a la protección de bienes jurídicos, es decir, al resultado, hablamos de disvalor de resultado. Siendo la valoración en primer término una norma de conducta ajustada a derecho, y en segundo término una norma de protección. Una norma de protección. Ambos aspectos de la valoración que han de ser contemplados sucesivamente, encontrándose la protección de los bienes jurídicos condicionados por las conductas que se realizan y que tienen por objetivo provocar ese resultado, es decir, provocar la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico. Luego, cuando la acción es adecuada a derecho, la lesión o puesta en peligro del bien jurídico es justa, pero el daño injusto de un bien jurídico solo puede provenir de una acción antijurídica. El daño injusto de un bien jurídico solo puede provenir de una acción antijurídica, es decir, de una acción que no consta o que no está amparada por una causal de justificación. La acción adecuada a derecho es justa cuando proviene, ¿no es cierto?, de una acción que está amparada por una causal de justificación, repito. Y es injusta cuando no la ampara. Ahí nos explicamos lo que es este disvalor de acción y disvalor de resultado, que tiene, ¿no es cierto?, relación con las valoraciones que realiza el legislador de manera abstracta cuando hace este análisis, ¿no es cierto?, de valoración de bienes jurídicos para la protección de bienes jurídicos. Pero un segundito, voy a tomar una bebida. Y entonces, volviendo a lo que habíamos señalado antes, es decir, al reiterar que al otorgar su protección a un bien jurídico, el legislador lo declara jurídicamente valioso,
afirmando por otro lado que las conductas que atenten contra ese bien jurídico son contrarias al valor jurídicamente reconocido, es decir, desvalora esas conductas, ¿no es cierto? Bien. Entonces, habíamos concluido que cuando la persona realiza el acto típico, la acción típica, solamente sería esa acción típica antijurídica si es que no la ampara ninguna causal de justificación. Y por eso que habíamos también señalado que la antijuricidad es disvalor, lo que significa que la afirmación de la ilicitud es el resultado de un juicio en virtud del cual se declara que la conducta típica es contraria a los valores reconocidos por la norma. Dicho de otra manera, ¿no es cierto? La antijuricidad es aquel disvalor de que es portador un hecho típico que contradice las normas de deber contenidas en el ordenamiento jurídico. Entonces, no ocurre ello si es que, habiéndose producido una acción, un hecho, un comportamiento típico, si es que concurre alguna causal de justificación, ese hecho, acción o comportamiento no es antijurídico si es que está amparado por una causal de justificación. Y esto entonces nos lleva a analizar las causales de justificación, que son situaciones reconocidas por el derecho en las que la ejecución de un hecho típico se encuentra permitida o incluso exigida y es por consiguiente lícita. ¿Cuándo es exigida? Por ejemplo, en el caso de que una persona tenga que actuar como consecuencia del ejercicio de un deber, oficio, profesión o cargo. Entonces ahí debe actuar. En ese caso es exigida la participación. Las causales de justificación se clasifican en dos tipos. Las que se fundan en ausencia de interés y las que se fundan en el interés preponderante, como en el principio del interés preponderante. Las que se fundan en ausencia de interés es, por ejemplo, el caso del consentimiento del ofendido. Y las que se fundan en el principio del interés preponderante, nos encontramos con la mayoría de las que aparecen al menos legisladas, ¿no es cierto?, en nuestro Código Penal, cuando en caso de conflicto entre bienes o derechos que no pueden coexistir, debe prevalecer el que representa un mayor valor. Es decir, cuando hay colisión de derechos que no pueden coexistir, debe prevalecer el que representa un mayor valor. Y estos casos, en donde se clasifica de acuerdo con el principio del interés preponderante, a su vez se subclasifica en aquellas causales de justificación que atienden a preservar un derecho, como la legítima defensa y el estado de necesidad, de las que tienden a la actuación de un derecho, ya no a preservar un derecho, sino que a que un derecho actúe, a la actuación de un derecho, como es el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo. Y en ese orden, ¿no es cierto?, es que se estudian las causales de justificación, que evidentemente tienen una importancia trascendental para los efectos de la defensa. Para los efectos de la defensa. Entonces, deberíamos estudiarlas atendiendo al orden que hemos señalado, tal cual, empezando por las que se fundan en ausencia de interés, como es el caso del consentimiento del ofendido. El caso del consentimiento del ofendido. Después, las que
tienen relación con el principio del interés preponderante, ¿no es cierto? Vamos a estudiarlas en el mismo orden cuando se trata de la preservación de un derecho como de la actuación de un derecho. Entonces, la primera, ¿cómo se llama? Causal de justificación, que reitero, se hace en la ausencia de interés, es el consentimiento del ofendido, el consentimiento del interesado o consentimiento de la víctima, como ustedes quieran. ¿En qué consiste esta causal de justificación? En lo siguiente: obra conforme a derecho quien ejecuta una acción típica con el consentimiento, expreso o tácito del titular del bien jurídico protegido por la norma, en los casos en que ese bien sea susceptible de disposición. Sea susceptible de disposición. Entonces acá vamos a tener que analizar algunas cuestiones que tienen que ver con esos presupuestos. Entonces vamos a tener que referirnos al menos a 5 cuestiones. Primero, la ley no ha regulado el consentimiento del ofendido. Estamos hablando de Chile, ¿no es cierto?, de nuestra legislación. La regla general es que la tutela por la ley de determinado bien jurídico se funde en consideraciones de orden público y social, y no en el beneficio particular de los individuos, como por ejemplo respecto de los derechos patrimoniales, a menos que la ley lo prohíba. Por lo que en principio el consentimiento del ofendido carece de eficacia eximente y no puede constituir una causal de justificación. Lo decisivo entonces en esta materia, en donde no se ha regulado esta causal de justificación, que es el consentimiento del ofendido, de la víctima, del interesado, lo decisivo aquí es la disponibilidad o no disponibilidad del bien jurídico por parte del ofendido. Ese es el criterio que debe solucionar el problema. Luego, cuando prima el interés privado sobre el público, el bien jurídico es disponible y se reconoce validez como eximente al consentimiento de la víctima. Y por el contrario, si la conservación del bien jurídico compromete también el interés de la comunidad, o solo, no que comprometa también el interés de la comunidad, sino que comprometa solo el interés de la comunidad, el bien es indisponible y carece de validez como eximente el consentimiento del ofendido, del interesado o de la víctima. Ese debería ser el verdadero elemento que debería ser tenido en cuenta para los efectos de poder calificar este consentimiento del ofendido. Es decir, si lo que priman son consideraciones ya no solamente de orden público o de orden social, sino que son consideraciones en relación con la afectación de los bienes jurídicos. Si solo afecta a bienes jurídicos de carácter individual, ¿no es cierto?, privado, o también se afecta intereses de la comunidad, o solo se afectan intereses de la comunidad. ¿Qué tipo de bienes jurídicos? Por ejemplo, bueno, la mayoría de los bienes jurídicos que se afectan son tanto del individuo individualmente considerado como también de la comunidad, ¿no es cierto? Pero en ocasiones especiales o más excepcionales, se afectan bienes jurídicos solo de la comunidad. Por ejemplo, los delitos que atentan en contra del medio ambiente.
medio ambiente es un bien común, es todo, es toda la tierra, ¿no es cierto? Y particularmente en los lugares que le corresponden a cada comunidad, ¿no es cierto? Claro, evidente. Eh, pero hay otro, hay bienes jurídicos que corresponden exclusivamente a la comunidad. Por ejemplo, los bienes que atenten en contra, ¿no es cierto?, en contra de la seguridad pública. La seguridad pública. Otro más específico, como el que hemos mencionado, la seguridad en el tránsito público. Otros que atenten en contra de la salud pública. Es decir, hay bienes que atentan también, digamos, mayormente en contra de la comunidad. Entonces, por ahí va la idea. ¿Eh? Por ahí va la idea para hacer que un bien sea disponible o no. Perdón, me están llamando por teléfono. Hola, querido corazón. No, te iba a llamar al tiro, que estoy por terminar la clase. ¿No? ¿Te acuerdas que te había dicho? Porque se demoraron aquí, ahora te cuento. Se demoraron aquí cuando fui a comprar la comida, tuve que estar esperando, justo el día. ¿Ah? Así que por eso me atrasé un poco. Pensaba terminar a las 2 y voy a terminar en unos 15 minutos, ¿te parece? ¿Mm? ¿Ah? O querías almorzar y te llamo después. Como tú quieras. ¿Quién prefiere? ¿Quién prefiere? Ya, ya me estoy cayendo, ya. Un par de minutitos más, ya. Te quiero mucho. Eh, por ejemplo, no la mayoría, sino que porque son muy pocos, los llamados delitos de acción privada, ¿no es cierto? Esos delitos ¿cómo se llama? Se, eh, se consideran disponibles porque solamente afectan a las personas, como por ejemplo delitos de injuria o de calumnia, afectan, afectan a la persona individualmente considerada, ¿ah? Salvo que sea un personaje público, ¿no es cierto? Salvo que sea un personaje público. Pero esos son en general los delitos de acción privada, aquello de lo que opera este consentimiento del ofendido, consentimiento del interesado, consentimiento de la víctima. El segundo elemento, además de que tener en cuenta que la ley no ha reglamentado este consentimiento, opera cuando el consentimiento resulta eficaz, no debe confundirse las situaciones en que opera como justificante de aquellas en que suprime la tipicidad. ¿Por qué? Porque en variados casos la falta de consentimiento del ofendido forma parte de la estructura del tipo como una característica negativa del mismo, como por ejemplo en los delitos de violación de morada, de violación de correspondencia, de violación de personas, del delito sexual de violación, en el delito de hurto, etc. En estos casos, el consentimiento excluye la tipicidad de la conducta. Estamos hablando en que hipotéticamente exista reconocido por la ley penal este tipo de consentimiento, ¿no es cierto?, para los efectos de poder considerar si constituye o no una exención de responsabilidad de la conducta. El otro elemento que hay que tener en cuenta es que el consentimiento, cuando se le reconoce eficacia, debe ser libre, consciente y capaz. Es capaz para dar el consentimiento quien tiene la libre disponibilidad del bien jurídico y conoce la significación de la autorización que concede. Claro, ¿cierto? Consentimiento en general tiene que operar con estas exigencias, ¿no? Tiene que ser libre, consciente y capaz. Si no cumple con esa exigencia, no hay consentimiento en realidad, ¿no? Sobre todo para dejar sin efecto, ¿no es cierto?, o un delito. En cuarto lugar, el consentimiento puede ser expreso o tácito y puede darlo el titular del bien o quien esté legítimamente autorizado para ello.
No debemos olvidar que en derecho penal la representación opera de modo muy limitado, porque la índole de los bienes jurídicos protegidos con sanciones penales es generalmente muy personal. Y en quinto lugar, no debe confundirse el consentimiento del ofendido que justifica con el perdón del ofendido, que solo extingue una responsabilidad penal ya existente. El consentimiento del ofendido es concebido antes de la consumación del hecho, eliminando la antijuridicidad de la conducta, mientras que el perdón del ofendido se concede después de la consumación antijurídica y culpable de derecho típico, siendo sus efectos distintos. Bien, vamos a quedar acá y luego proseguimos. Eso es todo, jóvenes.